El Evangelio según el Espiritismo. Por Allan Kardec. Capítulo 19. La fe transporta las montañas. Poder de la fe. La fe religiosa, condición de la fe inalterable. Parábola de la higuera seca. Instrucciones de los espíritus, la fe madre de la esperanza y de la caridad. La fe divina y la fe humana. Poder de la fe. 1. Cuando llegó donde estaba la gente, un hombre se aproxima a él y echándose de rodillas a sus pies le dice: Señor, tened piedad de mi hijo, que es lunático y sufre mucho, porque se cae a menudo en el fuego, y a menudo en el agua. Y lo he presentado a tus discípulos y no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús, dijo: Oh raza incrédula y depravada, ¿hasta cuándo estaré yo con ustedes? ¿Hasta cuándo sufriré? Traedme aquí ese niño. Y Jesús, habiendo amenazado al demonio, lo sacó de ese niño, el cual se recuperó en ese mismo momento. Mientras los discípulos vinieron a encontrar a Jesús personalmente, y le dijeron: ¿Por qué no hemos podido nosotros expulsar al demonio? Jesús les respondió: Eso es a causa de vuestra incredulidad. Porque en verdad os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, ustedes dirán a esa montaña: transpórtate de aquí para allá, y se transportará, y nada les será imposible. San Mateo, capítulo 17, versículo de 14 a 19. 2. En el sentido propio, es cierto que la confianza en nuestras propias fuerzas nos hace capaces de ejecutar las cosas materiales que no se pueden hacer cuando dudamos de nosotros mismos, pero aquí es solo en el sentido moral como se deben entender estas palabras. Las montañas que la fe plantea son las dificultades, las resistencias, en una palabra, la mala voluntad que se encuentra entre las personas, aun cuando se trate de las mejores cosas, los prejuicios de la rutina, el interés material, el egoísmo, la ceguera del fanatismo, las pasiones orgullosas, son montañas que dificultan el camino de toda persona que trabaja para el progreso de la humanidad. La fe robusta de la perseverancia, la energía y los recursos que hacen vencer los obstáculos, tanto en las cosas pequeñas como en las grandes, la inestabilidad de la incertidumbre y la vacilación que beneficia a los que se quiere combatir, no buscan los medios de vencer porque no creen poder superarlos. 3. En otra acepción, se llama fe a la confianza que se tiene en el cumplimiento de una cosa, la certeza de alcanzar un objetivo, da una especie de lucidez, que hace ver en el pensamiento el término hacia el cual se dirige, y los medios de conseguirlo, de modo que aquel que la posee marcha, por decirlo así, con seguridad. En uno y otro caso se pueden lograr grandes cosas. La fe sincera y verdadera es siempre tranquila, da la paciencia que sabe esperar, porque tiene su punto de apoyo en la inteligencia y en la comprensión de las cosas, está segura de llegar. La fe dudosa siente su propia debilidad. Cuando está estimulada por el interés, se vuelve furibunda, y cree suplir la fuerza por la violencia. La calma en la lucha es siempre una señal de fuerza y de confianza. La violencia, al contrario, es una prueba de debilidad y duda de sí mismo. 4. No hay que confundir la fe con la presunción. La verdadera fe se aviene con la humildad. El que la posee pone su confianza en Dios más que en sí mismo, porque sabe que siendo un simple instrumento de la voluntad de Dios, no puede hacer nada sin él. Es por eso que los buenos espíritus vienen en su ayuda. En la presunción es menor la fe que el orgullo, y el orgullo tarde o temprano es siempre castigado por la decepción y los fracasos que le son infligidos. 5. El poder de la fe recibe una aplicación directa y especial en la acción magnética. Por ella el hombre obra sobre el fluido, agente universal, modifica sus cualidades y le da un impulso, por así decirlo, irresistible. Es la razón por la que una gran fuerza fluídica normal, unida a una fe ardiente, puede por la sola voluntad dirigida hacia el bien, practicar esos fenómenos extraños de curaciones y otros que antiguamente pasaban por prodigios, y sin embargo solo son la consecuencia de una ley natural.
Tal es el motivo por que Jesús dijo a sus apóstoles, si ustedes no han curado, es porque ustedes no tienen fe. La fe religiosa. Condición de la fe inalterable. 6. Bajo el punto de vista religioso, la fe es la creencia en los dogmas particulares que constituyen las diferentes religiones. Todas las religiones tienen sus artículos de fe. Bajo este aspecto, la fe puede ser razonada o ciega. La fe ciega no examina nada, acepta sin criticar lo falso como lo verdadero, y choca a cada paso contra la evidencia y la razón. Llevada hasta el exceso, produce el fanatismo. Cuando la fe se basa en el error, se destruye tarde o temprano. La que tiene por base la verdad, está asegurada para el porvenir, porque nada tiene que temer del progreso, ya que lo que es cierto en la oscuridad, lo es también a plena luz del día. Cada religión pretende estar en posesión exclusiva de la verdad. Defender la fe ciega sobre un punto determinado de la creencia, es confesar su impotencia para demostrar que se tiene razón. 7. Se dice vulgarmente que la fe no se obliga. De aquí viene que muchas personas digan que si no tienen fe, no es por culpa suya. Sin duda que la fe no se obliga, y lo que es más justo aún, la fe no se impone. No. Ella no se obliga, pero se adquiere, y no hay nadie a quien se rehúse el poseerla, aun entre los más refractarios. Nosotros hablamos de las verdades espirituales básicas, y no de tal o cual creencia específica. No es la fe la que debe buscarlos, sino ellos ir al encuentro de la fe, y si la buscan con sinceridad la encontrarán. Tened por certeza, que los que dicen, quisiéramos creer, pero no podemos, lo dicen con los labios, pero no con el corazón, porque al decirlo se tapan los oídos. Sin embargo, las pruebas abundan a su alrededor. ¿Por qué rehúsan verlas? En unos es indiferencia, en otros es el temor de verse obligados a cambiar sus costumbres. En la mayor parte es el orgullo que rehúsa reconocer un poder superior, porque les sería necesario inclinarse ante él. En algunas personas, la fe parece de algún modo innata. Basta solo una chispa para desarrollarla. Esta facilidad para asimilar las verdades espirituales es una señal evidente de progreso anterior. En otros, al contrario, no penetra sino con dificultad, señal no menos evidente de una naturaleza atrasada. Los primeros ya han creído y comprendido. Traen al renacer la intuición de lo que fueron. Su educación está hecha. Los segundos tienen que aprenderlo todo. Su educación está por hacer. Ella se hará, y si no se termina en esta existencia se terminará en otra. Respecto a la resistencia del incrédulo, es necesario convenir que a veces proviene menos de él que de la forma como se le presentan las cosas. Para la fe se requiere una base, y esta base es la inteligencia perfecta de lo que se debe creer. Para creer no basta con ver, es necesario sobre todo comprender. La fe ciega ya no es más de este siglo, sin embargo es precisamente este dogma el que produce en la actualidad el mayor número de incrédulos, porque se quiere imponer y exige la abdicación de una de las más preciosas facultades de la humanidad, el razonamiento y el libre albedrío. Esta fe es contra la que se resiste el incrédulo, y tiene razón al decir que no se impone, no admitiendo aquellas pruebas, deja en el espíritu un vacío, de donde nace la duda. La fe razonada, la que se basa en los hechos y en la lógica, no deja tras de sí ninguna oscuridad. Se cree porque es cierto, y no es cierto hasta que se ha entendido. Por eso que no disminuye, porque solo es inquebrantable la fe que puede mirar frente a la razón, en todas las edades de la humanidad. A este resultado conduce el espiritismo, y triunfa sobre la incredulidad, siempre que no encuentre una oposición sistemática e interesada. Parábola de la higuera seca. 8. Cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera, fue a ver si podría encontrar algo, y cuando se acercó, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, que nadie coma de ti ningún fruto. Y lo oyeron sus discípulos.
Al día siguiente, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado hasta la raíz. Y Pedro, recordando la palabra de Jesús, le dijo: Maestro, mira cómo la higuera que has maldecido se ha secado. Jesús, hablando, les dice: Tened fe en Dios. En verdad os digo, que cualquiera que dijera a este monte: Quítate y lánzate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. San Marcos, capítulo 11, versículo 12, 13, 14 y 20 a 23. 9. La higuera seca es el símbolo de las personas que solo tienen la apariencia del bien, pero que en realidad no producen nada bueno. Oradores que tienen más brillo que solidez, sus palabras tienen el barniz de la superficie, se complacen en los oídos, pero cuando se escuchan, no hay nada sustancial para el corazón. Después de haberlas oído, cabe preguntarse, ¿qué beneficio se ha sacado de ellas? Es también el emblema de las personas que tienen los medios de ser útiles y no lo son, de todas las utopías, de todos los sistemas vacíos, de todas las doctrinas sin bases sólidas. Lo que falta la mayor parte de las veces es la fe verdadera, la fe fecunda, la fe que remueve las fibras del corazón. En una palabra, la fe que transporta las montañas. Son árboles que tienen hojas, pero no dan frutos. Por esto Jesús les condena a la esterilidad, porque vendrá un día en que serán secados hasta las raíces. Es decir, que todos los sistemas, todas las doctrinas que no hayan producido ningún bien para la humanidad, caerán en la nada, como todos los hombres voluntariamente inútiles por falta de haber aplicado los recursos que tenían, serán tratados como la higuera desecada. 10. Los médiums son los intérpretes de los espíritus, suplen los órganos materiales que les faltan a estos para transmitirnos sus instrucciones. Por eso están dotados de facultades para este efecto. En estos tiempos de renovación social, tienen una misión particular. Son árboles que deben dar alimento espiritual a sus hermanos, multiplicándose para que el alimento sea abundante. Se encuentran en todas partes, en todas las naciones, en todos los integrantes de la sociedad, entre los ricos y entre los pobres, entre los grandes y entre los pequeños, a fin de que no haya desheredados, y para demostrar a los hombres que todos son llamados. Pero si desvían de su finalidad providencial la facultad preciosa que se les asigna, si la hacen servir a las cosas inútiles o perjudiciales, si ellos la ponen al servicio de los intereses mundanos, si en vez de frutos saludables los dan malsanos, si se niegan a emplearla en el bien de los demás, si no extraen de ella ningún beneficio para sí mismos, en el sentido de mejorar, son como la higuera estéril. Dios les retirará un don que es inútil en sus manos, la semilla que ellos no saben hacer fructificar, y les dejará que sean presa de los malos espíritus. Instrucciones de los espíritus. La fe, madre de la esperanza y de la caridad. 11. La fe, para ser provechosa, debe ser activa, no debe adormecerse. Madre de todas las virtudes que conducen a Dios, debe vigilar atentamente por el desarrollo de las hijas que genera. La esperanza y la caridad son una consecuencia de la fe. Estas tres virtudes son una trinidad inseparable. ¿No es acaso la fe la que da la esperanza para que se cumplan las promesas del Señor? Porque si no tienes fe, ¿qué esperas entonces? ¿No es acaso la fe la que da el amor? Porque si no tienes fe, ¿qué reconocimiento tendrás? Y por lo tanto, ¿qué amor? La fe, divina inspiración de Dios, despierta todos los nobles instintos que conducen al hombre al bien. Es la base de la regeneración. Es preciso que esta base sea sólida y duradera, porque si la menor duda la hace vacilar, ¿qué será del edificio que ustedes construyan encima? Por lo tanto, levantad este edificio sobre cimientos firmes. Que vuestra fe sea más fuerte que los sofismas y la burla de los incrédulos, porque la fe que no desafía el ridículo de los hombres, no es la verdadera fe. La fe sincera es atractiva y contagiosa. Se comunica a los que no la tenían o que no querían tenerla. Encuentra palabras persuasivas que se dirigen al alma,
Mientras que la fe aparente solo tiene palabras ostentosas que dejan frialdad e indiferencia. Predicad con el ejemplo de vuestra fe para darla a los hombres. Predicad con el ejemplo de vuestras obras para hacerles ver el mérito de la fe. Predicad con vuestra esperanza inquebrantable, para hacerles ver la confianza que fortifica y que pone en situación de desafiar todas las vicisitudes de la vida. Tengan fe en todo lo que hay de hermoso y bueno, en su pureza, en su razonamiento. No admitan la fe sin comprobación, hija ciega de la ceguera. Amen a Dios, pero sepan por qué lo aman. Crean en sus promesas, pero sepan por qué creen en ellas. Sigan nuestros consejos, pero dense cuenta de la finalidad que les mostramos y de los medios que les ofrecemos para conseguirlo. Crean y esperen sin debilitarse. Los milagros son obra de la fe. José, Espíritu Protector. Burdeos, 1862. La fe divina y la fe humana. 12. La fe es el sentimiento innato en el hombre de su destino futuro. Es la conciencia que tiene de las facultades inmensas, cuyo germen ha sido depositado en él. Al principio en estado latente y que debe hacer desarrollar y aumentar, mediante la acción de su voluntad. Hasta ahora la fe no se ha comprendido, sino bajo el aspecto religioso, porque Cristo la defendió como palanca poderosa, y porque en él se ha visto al jefe de una religión. Pero Cristo, que hizo milagros materiales, ha demostrado por esos mismos milagros lo que el hombre puede hacer cuando tiene fe, es decir, la voluntad de querer y la certeza de que esa voluntad puede cumplirse. Los apóstoles, que siguieron su ejemplo, ¿no hicieron también milagros? Sin embargo, ¿qué eran esos milagros sino efectos naturales cuya causa era desconocida para los hombres de entonces, pero que en gran parte se explican hoy día, y se comprenderán completamente por el estudio del espiritismo y del magnetismo? La fe es humana o divina, según sea que el hombre aplica sus facultades a las necesidades terrestres, o a sus aspiraciones celestes y futuras. El hombre de genio que persigue la realización de una gran empresa, consigue su objetivo si tiene fe, porque siente en él que debe y puede realizarlo, y esta certeza le da una fuerza inmensa. El hombre de bien que creyendo en su futuro celestial quiere llenar su vida de nobles y bellas acciones, toma de su fe y de la certeza de la felicidad que le espera, la fuerza necesaria, y aquí también se realizan los milagros de la caridad, la dedicación y la abnegación. Por último, con la fe no hay malas inclinaciones que no lleguen a superarse. El magnetismo es una de las más grandes pruebas del poder de la fe puesta en acción. Es por la fe que se sana y produce esos fenómenos extraños que antaño eran calificados de milagros. Lo repito, la fe es humana y divina. Si todos los encarnados estuviesen bien persuadidos de la fuerza que tienen en sí y quisieran poner su voluntad al servicio de esta fuerza, serían capaces de lograr lo que hasta ahora se ha denominado prodigios, y que simplemente son el desarrollo de las facultades humanas. Un espíritu protector. París, 1863.